La disculpa del caso de la falta de coordinación para la clase teórica de la tarde. Espero que la mayoría estén conectados. Hoy vamos a desarrollar la clase de osteoartritis. Como ustedes ven en la imagen, esta mano podría simular o podría parecerse a un paciente que tuviera alguna dolencia articular como una artritis reumatoidea. Vemos algunos cambios que se observan a nivel de las interfalángicas y estos cambios se puede percibir mirando que son estructuras generalmente que pueden ser algo duras, a diferencia de un paciente con una enfermedad inflamatoria articular como una artritis. Generalmente estas deformaciones tienden a presentar un derrame articular que se pueden palpar con la presencia de líquido. Es así que la artrosis, o antiguamente conocido como artrosis, tenía que ver mucho con las deformaciones y engrosamiento articular como causa de dolor que originaba no solamente a nivel de manos, sino en otras zonas articulares que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo definimos una osteoartritis? Antiguamente se conocía como artrosis, osteoartrosis, y actualmente sabemos que se le ha puesto el sufijo itis porque existe algún componente inflamatorio dentro de esta deformación o alteración del cartílago que se da en las articulaciones. El Colegio Americano de Reumatología considera que que esto va a originar síntomas y signos articulares que están asociados a alteración del cartílago articular, de tal manera que va a producir algunos cambios que se pueden percibir muy bien en estudios de imágenes como una radiografía simple de articulaciones. Si nosotros vemos hacia el lado izquierdo una articulación normal, esta consta de un cartílago indemne que se va a mirar o articular con el otro cartílago, y vamos a tener también un líquido sinovial en el espacio articular. Este líquido sinovial, por lo tanto, va a bañar toda la zona cartilaginosa y es producto de la producción de la membrana sinovial que está en color celeste. Esta articulación se encuentra protegida o contenida por una cápsula articular. Tenemos otros elementos también por fuera de la articulación, como las bursas, los tendones, las entesis. Pero hoy día vamos a hablar principalmente de esta área articular que se llama cartílago. Hacia la imagen de la derecha vamos a ver los cambios que se van a originar en un paciente que tiene una osteoartritis. En estas vamos a ver que existe inflamación de la membrana sinovial, pero no una inflamación tan severa como lo vemos en los pacientes con artritis, artritis reumatoide, artritis por psoriasis, artritis por microcristales o cualquier otra artropatía inflamatoria. Es cierto que existen fenómenos inflamatorios en la membrana sinovial y por ende nos puede originar cierto derrame articular, que no es lo más común que vamos a observar en los pacientes. También podemos apreciar que el daño articular que se va a dar a este nivel va a originar una degradación o una disrupción del cartílago articular, produciendo adelgazamiento, fracturas o rupturas del cartílago que van a originar cambios a nivel de hueso como la formación de osteofitos. Estas proyecciones óseas que son generalmente periféricas, que pueden inclusive formar puentes óseos con la otra zona ósea, produciendo dolor en algunos pacientes por alteración básicamente neuronal o neurológica. También vamos a observar que existen cambios por debajo del cartílago, estamos hablando de la zona del hueso subcondral, con la formación de quistes o geodas que se van a dar y se pueden apreciar en las placas radiográficas de los pacientes con artrosis. También existe un engrosamiento de la membrana de la cápsula articular que nos va a dar el aspecto de unas articulaciones gruesas, engrosadas o deformes en los pacientes. Todos estos cambios podemos observarlo directamente en una placa o viéndolo por artroscopía. Aquí tenemos un cartílago articular eh, normal, bien conformado, la zona del hueso subcondral en color amarillo, y vamos a ir viendo cómo hoy se va originando estas disrupturas del cartílago articular con fracturas, exposición de partículas de cartílago, y comienza el hueso subcondral también a sufrir algunos cambios. En estos cambios que se pueden dar por hipoxia o alteración de la circulación,
sobre todo en pacientes que tienen enfermedades metabólicas, no van a originar mayor deterioro del cartílago articular. Aquí podemos observar un cartílago ya mucho más fracturado, más roto, ausente, cambios de hueso subcondral con la formación de quistes que se dan a ese nivel y aquí ausencia del cartílago en un paciente que tiene artrosis. ¿Qué es lo que empuja al paciente a acudir a la consulta? Básicamente es el dolor. Todo paciente con artrosis o, disculpen, con osteoartritis se queja de dolor y es la principal causa de que el paciente acuda a la consulta para calmar el dolor. Este dolor tiene una característica de ser mecánico, o sea, tiene un patrón mecánico. Por ejemplo, si el paciente tiene una osteoartritis de rodilla y el paciente está sentado, el paciente no va a sentir dolor, pero muchos de ellos se van a quejar cuando se levantan de la silla o cuando empiezan el movimiento. Esta característica del movimiento o característica mecánica es algo tan frecuente encontrarlo en los pacientes y hay que preguntarlo cuando uno tiene una sospecha de una osteoartritis, sobre todo a nivel de rodilla. El mismo fenómeno del patrón mecánico ocurre a nivel de manos en las zonas de las interfalángicas en las mañanas al despertar. Rigidez con dificultad o endurecimiento de las articulaciones que causan dolor en estos pacientes van a originar rigidez a nivel de dedos. Por otro lado, la osteoartritis me va a originar alteración funcional. El paciente ya no va a poder desplazarse de forma adecuada si tiene una osteoartritis en rodilla o tiene una osteoartritis a nivel de cadera o va a tener dificultad para poder utilizar sus manos de forma adecuada cuando tiene osteoartritis a nivel de las interfalángicas. Por lo tanto, esto va a originar una rigidez que tiene poca duración. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la rigidez de pocos minutos lo vamos a encontrar más frecuentemente asociado a osteoartritis, mientras que la rigidez que dura de una hora a más tiempo tiene una asociación fuerte con un proceso inflamatorio articular. Estamos hablando de una artritis, de artritis de cualquier tipo. Por otro lado, la sensación de crujido, crepitación en los pacientes es una cosa que ellos lo van a percibir y en el examen físico uno también lo puede palpar o lo puede notar. Y la formación de osteofitos en imágenes radiológicas que se pueden observar y la presencia en algunos casos de líquido en la articulación o derrame articular. Cabe señalar que este derrame articular es de poca cantidad en muchos pacientes y cuando tenemos más bien abundante derrame articular, por ejemplo en una rodilla, entra como un diagnóstico diferencial de alguna artropatía inflamatoria de otro tipo. Por ejemplo, un paciente que viene, que tiene un antecedente de una osteoartritis de rodillas y que de repente viene en algún momento con una rodilla tumefacta hinchada, probablemente pueda tener algunos microcristales que me están produciendo inflamación, como el pirofosfato de calcio dihidratado, ¿no? O el CPPD, pueden originar condiciones de inflamación. También pacientes que de repente pueden tener una osteoartritis de rodilla y que tienen una inflamación por cristales de monourato sódico, teniendo una inflamación por gota en estos casos. Pero esos son casos particulares. Lo común en los pacientes con osteoartritis es que el derrame esté ausente o que haya poca cantidad de derrame, sobre todo en articulaciones grandes como la rodilla, que se pueden percibir. Lo clásico en el paciente con osteoartritis es la queja del dolor. Y la queja del dolor no se va a presentar en un paciente de 5 años, ni de 10 años, ni de 15 años. Normalmente el grupo etario de los pacientes con osteoartritis es de mayor edad. La queja de dolor articular con rigidez al momento de empezar el movimiento o la rigidez matutina de breves minutos con engrosamiento o deformaciones a nivel de interfalángicas proximales o interfalángicas distales es algo que caracteriza a la osteoartritis de mano o en el caso de la rodilla vamos a verlo en estos pacientes que van a sentir sensación de crujido. Pero también podemos definir a la osteoartritis como aquellos cambios que se pueden observar en una radiografía. Si yo sé que el problema principal está a nivel del cartílago articular, entonces radiográficamente puedo encontrar que ese espacio donde se encuentra el cartílago articular se va a encontrar reducido. Y lo que va a saltar siempre, o el primer hallazgo, es la presencia de pinzamiento articular, pero no cualquier pinzamiento articular. El compromiso del pinzamiento tiene que ser totalmente asimétrico.
Esto para diferenciar de los pinzamientos simétricos que lo vamos a observar sobre todo en los pacientes con artritis. Una característica radiológica de los pacientes con artritis reumatoidea son la presencia de pinzamiento simétrico, mientras que la característica del pinzamiento en osteoartritis es un pinzamiento de tipo asimétrico. Vamos a ir viendo algunas imágenes para poder entender a qué llamamos pinzamiento asimétrico. También la formación de hueso nuevo, la zona articular o el tejido cartilaginoso trata de formar nuevo cartílago de lo que se está deteriorando, y este cartílago nuevo tiende a calcificarse con la formación de osteofitos. Y por último, la presencia de una zona blanquecina radiológica que se ve en la zona del hueso subcondral, conocido como esclerosis. Son características que vamos a encontrar en estos pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía de rodilla normal. Podemos observar el platillo tibial interno, platillo tibial externo. Tenemos el cóndilo femoral, que se encuentra bien preservado, y lo que nosotros vamos a ver es la distancia entre ambas estructuras óseas, entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. En este espacio, que aparentemente no hay nada, se encuentra el cartílago articular. Acuérdese que el cartílago articular tiene mayor composición de agua, tiene proteínas, tiene células, no tiene componente de calcio, no tiene componente de hueso, por lo tanto, en una radiografía no se puede observar el cartílago articular. Lo que sí se ve es la estructura ósea y por ende podríamos decir que el espacio que se encuentra entre ambas estructuras óseas es el espacio comprendido del cartílago articular. ¿Ok? Aquí vemos entonces un buen espacio en los pacientes que tiene una rodilla normal. Aquí se encontrará entonces el cartílago a nivel del fémur y en la parte inferior el cartílago a nivel de la tibia. ¿Cuáles son los cambios radiológicos entonces que vamos a observar? Para empezar, la reducción del espacio. Si en la imagen anterior teníamos que aquí hay cartílago articular y veíamos que el espacio se encuentra preservado, se encuentra adecuado en una separación tan similar como el lado interno como el lado externo, vamos a observar que en una radiografía de un paciente con una osteoartritis se pierde ese espacio articular, como lo podemos ver acá, donde el cartílago prácticamente está ausente. Aquí vamos a encontrar todavía cartílago en el compartimento externo, y es aquí donde podemos decir existe una asimetría en la imagen radiológica. Vemos un espacio articular adecuado y vemos un espacio articular disminuido. A esto vamos a llamar pinzamiento asimétrico. Además, podemos encontrar formación de algunas estructuras óseas, aquí no se ve muy claramente. Algunos radiólogos consideran que la presencia de espinas tibiales prominentes puede ser un signo también que acompaña a la osteoartritis. Eso es muy variable. Genéticamente puede haber espinas más grandes o más pequeñas en algunas personas, pero lo que sí manda siempre es observar la distancia que hay entre ambas estructuras óseas. Y esto significa lo que es el pinzamiento. Por otro lado, la zona del hueso por debajo del cartílago se comienza a poner blanco, y eso vamos a denominarlo esclerosis subcondral. Aquí vemos una secuencia de un paciente con una osteoartritis de rodilla, donde vemos que inicialmente el espacio se encuentra preservado. Aquí encontramos ya cierta reducción del espacio articular si lo comparamos con el espacio interno, y aquí evidentemente existe un pinzamiento mucho más marcado. Secuencia de un paciente con una osteoartritis de rodilla. Esta podríamos decir que es una osteoartritis leve, esta podríamos decir que es una osteoartritis más severa. Como el parámetro radiológico puede ser muy subjetivo y puede ser interpretado de radiólogo a radiólogo, ya existen escalas de medición para poder definir esta reducción de espacio, lo que nosotros mencionamos o conocemos como la escala de Kellgren. Kellgren lo que ha hecho es tratar de determinar la reducción del espacio en cuatro parámetros: en un pinzamiento simétrico leve, que vendría a ser disculpen, un grado 1 de Kellgren, que vendría a ser un pinzamiento dudoso, en donde para algunos médicos parecería que hay reducción de espacio y para otros no.
un Kellgren de grado 2, donde sí ya hay una reducción de espacio, que si comenzamos a medir estos espacios de estructuras, vamos a encontrar una diferencial ya evidente, un Kellgren de grado 3, cuando el pinzamiento es mucho más marcado, y un Kellgren 4, como en este caso, donde ya no hay espacio articular. ¿Ya? Creo que tengo unas imágenes más adelante para poder definir los Kellgren. Por lo tanto, en una osteoartritis puede haber progresión y la progresión va a estar medido por el pinzamiento articular. Uno pensaría que si yo tengo mayor pinzamiento articular voy a tener mayor dolor y muchas veces no ocurre eso. Podemos tener pinzamientos muy severos de la rodilla, pero el paciente tiene una evaluación del dolor de baja intensidad. Por lo tanto, eso se considera como una disociación clínica radiológica. Y al contrario, pacientes pueden tener un pinzamiento muy pequeño, pero un dolor muy intenso a nivel de la rodilla. Por lo tanto, el parámetro radiológico me puede servir como un parámetro de medición de la pérdida de cartílago, pero clínicamente voy a utilizar una escala visual análoga para poder ver qué tanto es la intensidad del dolor en el paciente. Obviamente, si yo tengo mayor deterioro del cartílago articular, voy a tener mayor incapacidad funcional en estos pacientes, dificultad para arrodillarse, para subir o bajar escaleras o inclusive para poder levantar cosas pesadas. ¿Qué nos dice la epidemiología? Sabemos que este cuadro de osteoartritis no se va a presentar en gente joven. Y si se presentara en gente joven, yo sospecharía una causa secundaria de una osteoartritis. Por ejemplo, un niño de 8 años con una osteoartritis en rodilla ha tenido probablemente una artritis idiopática juvenil en la cual se lesionó el cartílago articular y originó una osteoartrosis de rodilla secundaria. Epidemiológicamente sabemos que los pacientes que tienen osteoartritis generalmente están por encima de los 50 años. A mayor edad, mayor frecuencia o mayor prevalencia de encontrar mayor deterioro del cartílago. Y la diferencia que podemos encontrar a nivel de lo que son varones y mujeres es que las mujeres desarrollan más osteoartritis de rodillas y de manos, mientras que los varones desarrollan más osteoartritis de cadera, generalmente personas mayores. Si alguien le viene y le pregunta, usted tiene un problema de rodilla y tiene 25 años, yo consideraría que no sería una osteoartritis ese dolor que viene a la consulta. Pero ojo, vamos a ver también que existe una condición a nivel de rodilla que es la condromalacia patelar o la condromalacia de la rótula, que esa sí se puede presentar como un fenómeno de deterioro del cartílago a nivel de la rótula y que puede condicionar o encontrarse en personas jóvenes. Por lo tanto, si miramos a nivel de edad, por encima de los 50 años vamos a encontrar que el 10% de los pacientes tienen algo de dolor a nivel articular. Pero si le tomamos radiografía a estos pacientes por encima de los 55 años, vamos a encontrar que el 80% de ellos tienen evidencia radiológica que tienen una osteoartritis. Vean cómo ya hay cambios y no se sabe en qué momento empieza el deterioro de cartílago en los pacientes y no tenemos algún marcador o biomarcador para poder definir en qué momento se está presentando el tema del deterioro del cartílago. Es menos frecuente que existan osteoartritis en una sola articulación. Hay que cuestionar y pensar que puede haber alguna causa secundaria cuando tenemos solo en una rodilla o solo en una cadera o solo una interfalángica una osteoartritis. Generalmente esas pueden ser secundarias, pero el 6% de los pacientes pueden presentar este cuadro clínico. Por otro lado, si yo tengo algunas áreas de articulaciones que no son las más frecuentes o las más comunes de presentar deterioro del cartílago, también tengo que sospechar que está ocurriendo una osteoartritis secundaria. Vemos que la prevalencia a nivel de las personas por encima de 65 años, la gran mayoría tiene osteoartritis de manos y rodillas, en menor porcentaje caderas, pero la frecuencia del dolor se lo lleva y son las causas más comunes de consulta los pacientes que vienen por dolor a nivel de rodillas con presencia de una osteoartritis, siendo más frecuente en las mujeres.
Este es un cuadro o una gráfica para ver cómo la prevalencia en rojo y me está indicando en varones la presencia de osteoartritis nodular a nivel de manos. Las curvas en el caso de las mujeres es mucho mayor y más tempranas, seguidas de las imágenes de rodillas en ambos casos. Aquí la incidencia también que es más común en mujeres, las osteoartritis de rodilla, seguidas de la osteoartritis de cadera en ambos grupos etarios. Sabemos que esta patología existen ciertos condicionantes podemos hablar de factores de riesgo que están asociados al medio ambiente o factores modificables y factores de riesgo genéticos y factores de riesgo que no se pueden modificar. Por ejemplo, estos factores de riesgo es la edad. Desgraciadamente, muchos de los tejidos conforme avancen en años va a haber un deterioro y una degradación, apoptosis de muchas células, deterioro del tejido, fracturas a nivel o de irrupción de tejidos por el desgaste. Entonces, la edad es un factor predisponente para una osteoartritis. Pero también el sobrepeso. Los pacientes gordos, los pacientes con sobrepeso, con índice de masa muscular por encima de 25, tienen el doble de riesgo de presentar osteoartrosis, sobre todo en las zonas de carga como caderas y rodillas. Un riesgo relativo que está cercano al dos veces de un paciente que tiene un índice de masa corporal por debajo de 25. El ser mujer es un factor de riesgo y la actividad física. La actividad física, si bien es cierto, es bueno para mejora de la masa muscular, pero en muchos pacientes que tienen actividad física de buena intensidad, por ejemplo, atletas de competencia, van a presentar también mayores traumas a nivel de cartílago articular. Y ciertas actividades físicas van a originar inclusive mayor deterioro. El hacer sentadillas, el hacer ranas, estar en cuclillas, trabajar de rodillas, subir o bajar escaleras, o inclusive el trabajo laboral que tienen algunos estibadores o albañiles, por ejemplo, en el tipo de trabajo que desarrollan o agricultores, pueden tener mayor deterioro del cartílago articular en estas áreas como la rodilla. Los traumatismos, los golpes o los accidentes con mucha frecuencia pueden originar ruptura o fisura del cartílago y estos pueden no ser reparados de forma adecuada. Y por otro lado, fractures estructurales de nacimiento, factores congénitos como displasias que pueden ser pequeñas, leves, que van a originar una mala alineación de la articulación o un pinzamiento articular, las cuales van a ser un factor predisponente a que haya una fricción de las zonas cartilaginosas mucho más común que en otras áreas articulares. Factores genéticos, se sabe que, por ejemplo, madres con artrosis de mano, las hijas tienen también mayor chance de presentar los mismos cambios artrósicos de nódulos, artrósicos en dedos, comparados a los varones o a los hijos varones. Existen también factores locales o biomecánicos, la deformidad articular y la debilidad muscular. Personas que tienen, por ejemplo, atrofia muscular, pacientes que tienen sarcopenia o pacientes que tienen distrofia muscular o debilidad muscular o poca masa muscular desarrollada, se sabe que también es un factor predisponente para que haya mayor problema artrósico tempranamente. Las deformaciones como los genus varo, genus valgos o las alteraciones de la pisada como el pie plano, talón valgo, pie bot o alguna alteración a nivel de miembros inferiores también pueden ser factores predisponentes a que existen zonas de la articulación que tengan mayor contacto y mayor fricción. Estas van a depender de la zona donde se encuentre la lesión. Como habrán visto en histología, en su clase de histología, el cartílago no tiene membrana basal. Tiene un conjunto de elementos celulares. Aquí tenemos los condrocitos y tenemos un material proteico. Básicamente tenemos colagenasas, elastasas, tenemos elastina y también tenemos elementos líquidos que es en el mayor componente o de mayor abundancia que hay en el cartílago. El 80% de la composición del cartílago es agua, siendo solo un 30% la presencia de proteínas como el colágeno y los proteoglicanos.
y solo el 2% va a haber elementos celulares como los condrocitos. Estos pocos elementos celulares se van a encargar de la producción de esta matriz cartilaginosa y esta matriz cartilaginosa se va a encargar de la contención de la fase líquida en el cartílago articular. Por lo tanto, hay que saber qué papel juega cada uno de estos elementos y ahí es donde entra un poco la fisiopatogenia de la enfermedad. Estos tres elementos, elemento celular como el condrocito, las fibras colágenas y los proteoglicanos. Las fibras colágenas vendría a ser como un armazón del cartílago articular. Aquí tenemos, por ejemplo, colágenos en una disposición vertical y tenemos colágenos en disposición horizontal. Estos fibras colágenas en disposición vertical funcionarán como efectos de columna en la zona estructural del cartílago. Y estas colágenas horizontales funcionarán como una viga de una casa dentro del cartílago. ¿Qué función entonces tendrán los proteoglicanos, que vendrían a ser proteínas como componentes producto de la producción de los condrocitos? Vamos a ver. El cartílago tiene un efecto de amortiguador. Aquí tenemos una separación adecuada, el paciente o la persona está en movimiento, existe una proximidad, existe contacto de cartílagos, tiene la capacidad de poder absorber las fuerzas de compresión y también distribuirlo para después nuevamente separarse. Este movimiento que se da en el día a día de cuando vamos al hospital, nos vamos a la calle, jugamos un partido, hacemos un deporte, nos vamos al gimnasio, se va a estar constantemente en proceso de contacto y va a depender mucho de los componentes, principalmente colágeno y proteoglicanos y la cantidad de agua que hay en el cartílago para ver si existe algún tipo de daño o lesión. Los cartílagos deben tener entonces la capacidad de soportar peso y presión y disipar las fuerzas. Por otro lado, tienen también la capacidad de comprimirse y expandirse. Cuando estos cartílagos fallan a su naturaleza estructural, comienzan los problemas de deterioro del cartílago. Los condrocitos, por otro lado, se van a encargar de la síntesis de fibras colágenas y de proteoglicanos, que son los componentes más importantes del cartílago. Y el cartílago, de por ende, sabemos que tiene 80% de composición de agua. Esa agua debe estar dentro del cartílago y por lo tanto es la que le va a dar un efecto de amortiguación cada vez que existe contactos entre ambos cartílagos. Las fibras colágenas entonces van a ser un armazón para el cartílago, se van a encargar del soporte del cartílago y permite que se comprime y se expanda, mientras que los proteoglicanos más bien son hidrofílicas, o sea, van a traer el agua y esto va a originar una hidratación adecuada del cartílago. Por lo tanto, la composición, si lo que veremos ver de forma esquemática, podemos ver entonces que el condrocito que fabrica proteoglicanos, ¿ya? Proteoglicanos, aquí, disculpen, aquí está la colágena, ¿ok? Tejido colágeno, que ya lo hemos visto, acá se comprime la colágena y vuelve a su posición normal. Estos proteoglicanos van a tener una función principal de atraer moléculas de agua. Estas moléculas de agua van a originar una hidratación del cartílago de forma adecuada. Si lo sumamos de forma esquemática, estos proteoglicanos, la colágena y las moléculas de agua, podríamos decir que esta es la composición normal de un cartílago articular. Esto es lo que se ve estructuralmente en un paciente, en una persona. Pero ¿qué sucede en los pacientes que tienen osteoartritis? En estos pacientes, el condrocito comienza a presentar alteración de la síntesis de colágeno y de proteoglicanos. El condrocito está sujeto también a traumas, está sujeto a hipoxia, está sujeto a falta de circulación, el condrocito está sujeto también a que haya una apoptosis o muerte celular propia, que los telómeros de los condrocitos probablemente sean más cortos y haya mayor deterioro de estos elementos celulares, y por lo tanto, cuando comienza a alterar la función de los componentes de la matriz, va a originar que entonces
las moléculas de agua se comiencen a incrementar más en el componente de cartílago. Por lo tanto, se va a ver un cartílago más hinchado, más hidratado. Y por lo tanto, al tener una estructura más hidratada, se vuelve más frágil. Y al tener mayor superficie de contacto, entonces va a haber mayor roceamiento en esta zona cartilaginosa. Y así podemos ver, por ejemplo, si recuerdan la imagen esquemática anterior, aquí tenemos los colágenos, ¿no? Cada vez con menos fibra, mayor acumulación de moléculas de agua, menos proteoglicanos porque los condrocitos producen metros proteoglicanos y comienzan a fracturarse las fibras colágenas o a romperse las fibras colágenas en toda la zona cartilaginosa, originando entonces esta disrupción de las fibras no solamente verticales, sino también horizontales y las cuales van a originar entonces procesos inflamatorios o liberación de enzimas proteolíticas como metaloproteasas o partículas de degradación de cartílago que se van a exponer en el líquido sinovial y que pueden ser también estimulantes de la membrana sinovial para originar citoquinas inflamatorias. Aquí podemos ver entonces un cartílago normal. Aquí en esta otra imagen vemos un cartílago con una osteoartritis. Vemos claramente que existe una diferencia muy marcada, hay menos condrocitos. Este material es hueso que se ha formado dentro del cartílago articular. Vemos que, por ejemplo, aquí no podemos diferenciar dónde termina el cartílago articular. En esta parte podemos encontrar una imagen de división entre el hueso y el cartílago, pero en un cambio de una biopsia de cartílago de osteoartritis, estos espacios o estas secuencias se van a ir perdiendo. La fisiopatología entonces de cartílago articular empieza por una lesión mecánica. Existen microfisuras, hay fibrilación, rupturas, se activan entonces los condrocitos, comienzan también a alterar su función sintética, hay edema del cartílago articular, el organismo trata de intentar reparar esta zona de microfisuras, la disrupción de la matriz va a originar entonces alteración también de la síntesis celular del condrocito, por lo tanto va a haber mayor degradación que reparación que se van a dar y esto va a originar liberación de enzimas proteolíticas como metaloproteinasas, agrecanasas. También va a haber aumento de la producción de radicales libres y de citoquinas quimioatrayentes, las cuales van a estar inmersos dentro de la patogenia de la enfermedad. Antiguamente se pensaba que el efecto aquí terminaba, que era solamente un efecto de destrucción de cartílago por un efecto mecánico. Ya en los últimos años se sabe que el efecto más bien de citoquinas inflamatorias en estos pacientes van a originar perpetuación de mayor daño y deterioro no solo del cartílago, sino de los elementos celulares. Por lo tanto, también se van a producir factores de crecimiento, ¿ya? Y esto se va a observar en la membrana sinovial, la formación de nuevos vasos sanguíneos y calcificación de cartílago y la pérdida de cartílago progresivamente con la producción de moléculas o productos de degradación de cartílago conocidos como DAMs. Como les decía, esquemáticamente podemos ver, por ejemplo, en una biopsia, cómo están los condrocitos dispersos en todo el cartílago articular. Y podemos encontrar muy bien ordenados las filas de los condrocitos y una división entre la parte ósea, que vendría a ser esta zona de acá, y la parte cartilaginosa a través de la zona del cartílago calcificado. En esta zona de división podemos encontrar la interfase entre el hueso y el cartílago, cosa contraria a lo que vemos ya en un paciente con una osteoartritis, donde no podemos encontrar interfaces. Vamos a ver deterioro celular, fracturas del cartílago. La lámina ósea se encuentra también fracturada, mayor proliferación de vasos sanguíneos. O sea, aquí existe todo un fenómeno inflamatorio en la cual se intenta reparar, pero al final termina degradándose mucho más la zona del tejido. Por lo tanto, Eh, ¿qué sucede a nivel del hueso subcondral? El hueso subcondral, que recibe básicamente microvasos o la vasculatura que va a alimentar el cartílago, va a haber, por un lado, acción de los osteoclastos con la formación de quistes óseos.
Estos quistes óseos se van a observar radiográficamente como pequeñas zonas radiolúcidas, zonas oscuras en la cual me está diciendo que existe un deterioro de la circulación a ese nivel por efecto o mediado por la resorción. Por otro lado, en la radiografía se pueden observar formación de huesos porque los condrocitos llegan a formar más cartílago, pero este cartílago nuevo se llena de mineral, osificándose, produciendo entonces una expansión de la superficie de cartílago con mayor producción de factor transformador o de crecimientos a ese nivel. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo un osteofito se forma. En esta imagen de la izquierda superior tenemos acá el cartílago articular, aquí tenemos la zona del hueso subcondral y aquí tenemos la membrana sinovial, espacio que existe entre membrana sinovial y hueso. Ahí existe zona de daño del cartílago por trauma. Aquí se está formando nuevo cartílago. Este nuevo cartílago se va a ir depositando mineral osteoide. Vean ustedes, se ha formado buen cartílago, pero también la calcificación de cartílago sigue el paso de la formación de esta zona, produciendo al final una formación gruesa, calcificada, conocido como osteofito, que se observan en las imágenes radiográficas. ¿Existe entonces inflamación a nivel de la articulación? Sí, existe sinovitis. Y es que la presencia de linfocitos T y linfocitos B con infiltrado perivascular y hiperplasia de la membrana sinovial se va a observar, pero no en una cantidad tan importante como lo vemos en los pacientes con artritis. Existe, por otro lado, la producción de DAMS, ¿no? Moléculas de acción de cartílago. Estos van a inducir mayor inflamación a nivel de la sinovia. Estos van a alterar los receptores tipo TOL, van a aumentar la transcripción del NF-kappa y producción de citoquinas como interleuquina 15, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 y quimioquinas como IL-8, CCL5, CCL19. En otras palabras, existe a nivel de membrana sinovial elementos que me van a inducir inflamación y por lo tanto va a originar mayor daño. Esquemáticamente podemos ver entonces en un cartílago articular, aquí en color celeste, aquí tenemos los condrocitos que sufren hipoxia. Estas alteraciones de la hipoxia va a originar lo que hemos mencionado, menor celularidad, mayor edema de cartílago, ruptura de componentes de cartílago y estos van a originar entonces estimulación de células de macrófagos que están en la membrana sinovial y por lo tanto van a originar mediadores inflamatorios que van a perpetuar entonces el daño inflamatorio dentro de la articulación. Aquí podemos ver también esquemáticamente cómo estos productos de degradación a nivel del cartílago van a estimular a los fibroblastos sinoviales y macrófagos a nivel de sinovia para la producción de citoquinas. Esto va a originar también alteración de los condrocitos, va a estimular la formación de nuevo cartílago que se calcifica formando osteofitos y también estimulación de células osteoclásticas, las cuales van a originar pues los cambios a nivel del hueso subcondral. Y al final se puede ver que un cartílago termina dañado de esta manera. Clínicamente, salimos de la fisiopatología y llegamos ahora entonces a cómo se presenta o yo cómo sé si mi paciente tiene una osteoartritis. Principal dato, dolor rearticular de tipo mecánico. Pero la causa de dolor en una articulación no solamente es artrosis. Acuérdense que el efecto mecánico es un efecto de movimiento, por lo tanto, cualquier estructura que se encuentra como parte de una articulación también puede producir dolor. Por ejemplo, las bursas, puede haber vasos sanguíneos dilatados, puede haber una deformación articular, puede haber sinovia, puede ser la distensión capsular, irritación de nervios, pueden originar los tendones, las entesis, pueden originar dolor articular en movimiento. Una de las causas es la artrosis. ¿Ya? Vamos a ir viendo cuáles son los componentes para sospecha de una osteoartritis en los pacientes. Por lo tanto, el síntoma principal de dolor se exacerba con el movimiento. Es un dolor de tipo mecánico. Generalmente en personas mayores. El dolor se presenta
en menor cuantía cuando el paciente no mueve la articulación, o sea, no hay dolor en reposo. Y el dolor no es causado directamente por un daño directo en la articulación. Y estamos hablando que además sabemos que el cartílago, cuando uno tiene un daño directo, ya sea por una punción directa de una articulación, al cartílago, el cartílago no duele porque no tiene nervio y tampoco sangra porque no tiene vasos. Entonces los daños directos no son los que van a causar, van a causar el problema de síntoma de dolor en un paciente. Lo que va a causar dolor son las estructuras neurológicas que van a llegar al cartílago, la membrana sinovial, la cápsula, la presión del líquido que puede haber a nivel de la articulación pueden causar dolor y la fricción del cartílago cuando hay contacto. Otro detalle importante clínico es la presencia de rigidez. La rigidez que se observa en estas articulaciones son máximo de 30 minutos. Muchas literaturas y libros dicen 20 minutos, pero una rigidez por encima de una hora no es normal encontrarlo en una osteoartritis. Ya me hace sospechar que puede haber una patología de una artritis más bien en ese paciente que tiene una rigidez por encima de una hora. Entonces, la rigidez de 20 a 30 minutos en los pacientes con osteoartritis. La topografía. Las zonas donde vamos a encontrar más comúnmente artrosis. No todas las áreas articulares van a presentar artrosis. Las áreas más comunes de artrosis son la presencia de nódulos artrósicos en dedos y tienen nombres propios. Nódulos de Heberden o Everden en la parte distal y nódulos de Bouchard en la parte proximal. También a nivel de mano tenemos a nivel de la primera articulación carpo-metacarpiana, a este nivel conocido como risartrosis. Vamos a tener artrosis a nivel de la columna con la formación de osteofitos, más llamados picos del oro. También tenemos zona de artrosis o osteoartritis de cadera, tenemos a nivel de rodilla, y aquí en la imagen no salió, pero aquí también se puede observar a nivel del primer carpo metacarpiano formando lo que es el juanete o hallux valgus. Esas son las zonas más comunes que ocurre la osteoartritis. ¿Ok? Por lo tanto, si yo encuentro cambios del cartílago articular a nivel de lo que es el codo o a nivel de lo que es el hombro, probablemente no será una osteoartritis primaria. Si yo encuentro cambios articulares a nivel del tobillo, no voy a considerar una osteoartritis primaria. Si yo encuentro cambios del cartílago a nivel de la muñeca, tampoco consideraré una osteoartritis primaria, porque las osteoartritis primarias las vamos a tener en las interfalángicas proximales, en las interfalángicas distales, en la base del pulgar, en la base del dedo gordo, rodilla, cadera y columna. O sea, que eso quede bien claro. Esas son las zonas donde ocurre el problema de osteoartritis. Un poco ya que para algunos puede ser un tema de confusión entre una artritis reumatoidea y una osteoartritis, a nivel de lo que es la topografía articular, vamos a ver que la osteoartritis, la artritis reumatoidea tiene mayor extensión de compromisos articulares. Por ejemplo, en un paciente con una artritis reumatoidea vamos a encontrar componente de dolor a nivel de las metacarpofalángicas, cosa que no hay en osteoartritis. En artritis reumatoidea vamos a encontrar inflamación de las componentes de interfalángicas proximales. Ahí sí existe una coincidencia porque también las interfalángicas proximales lo vamos a encontrar en osteoartritis. Pero a nivel de muñecas hay diferencia, mientras que artritis reumatoidea me puede afectar carpo y muñeca, en osteoartritis no existe esta afectación. También la artritis reumatoidea me puede tomar lo que es codo, me puede tomar hombro, me puede tomar cadera, rodilla, tobillo, tarso, metatarso, interfalángicas. Vamos a ver que tiene entonces la artritis reumatoidea mayor espectro de dolor e inflamación articular. Y el tiempo de rigidez, rigidez de una hora o más de una hora en artritis reumatoidea, en osteoartritis, rigidez no más allá de 30 minutos. ¿Cómo podemos clasificar entonces a la osteoartritis? Una, f- una fácil forma de clasificar es aquellos que tienen osteoartritis localizada solo en rodillas, por ejemplo,
o una osteoartritis generalizada que tiene más de tres componentes articulares, rodilla, manos y caderas, ¿no? Entonces, podríamos decir por el número de áreas comprometidas, localizada o generalizada. O también podríamos decirlo en primarias y secundarias. Las primarias vendría a ser lo que hemos mencionado, estas áreas articulares que son tomadas por deterioro de cartílago, mientras que las secundarias hacen referencia a una enfermedad que me ha originado una osteoartritis. Por ejemplo, si yo he tenido una artritis reumatoidea, a nivel de muñeca, de repente me hace una osteoartrosis de muñeca. Pero si la artritis reumatoidea lo he tenido en rodilla y me hace una osteoartrosis de rodilla, ¿cómo diferencio entre una y otra? Es difícil. Puede ser la edad la diferencia, porque la artritis reumatoidea se presenta en personas jóvenes, la osteoartrosis en personas mayores. Entonces, si yo tengo una artrosis que fue dañada por la artritis reumatoidea a los 20 años, probablemente sea secundaria. Y así, existen otras enfermedades inflamatorias que van a producir también cambios o deterioro de cartílago, espondiloartritis, infecciones o alteraciones metabólicas como condrocalcinosis, gota, enfermedad de Payet, diabetes, alteraciones de mala alineación, genuvaro, genuvalgo, coxavara, coxavalga, enfermedad de Pertes, dismetría, osteonecrosis o alteraciones por trauma, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han sido operados de meniscos o pacientes que han tenido de repente alguna cirugía articular por alguna situación de trauma, rupturas ligamentarias o fracturas cercanas a la articulación. Clínicamente, hemos dicho que la clínica es dolor y el dolor puede estar acompañado de tipo mecánico con cambios deformativos. Aquí podemos apreciar nódulos de Heberding, por ejemplo, a nivel de manos. Aquí podemos ver los nódulos de Bouchard en interfalángicas proximales, una osteoartrosis de rodilla con ligera tumefacción, puede haber derrame. Generalmente el líquido que se puede extraer de esta rodilla me indica un líquido de tipo no inflamatorio. Puede haber sensación de crujido cuando doblo esa rodilla. Puede haber inclusive cierto cambio de la temperatura. Se describe mucho que son articulaciones frías, no calientes, porque no existe mucho proceso inflamatorio, pero pudieran ocurrir también algo de calor en las articulaciones cuando uno lo palpa. Y por otro lado, hay limitación del rango articular, o sea, no llega a completar los movimientos articular. Lo que hemos estado haciendo práctica con los chicos ahí en consultorio, veíamos como algunos pacientes no llegaban a doblar totalmente la rodilla porque había un tema de limitación funcional o no podían doblarla o no podían rotar la cadera en su totalidad porque también había un tema de fricción a nivel del cartílago de la cadera. A nivel de manos vamos a encontrar los nódulos de Everding, acá está escrito Heberding o Everding, en la parte distal, en la interfalángica distal, y los nódulos de Bouchard a nivel de las interfalángicas proximales. Aquí se ven Everding mucho más grandes, son generalmente duros estos nódulos, no hay presencia de líquido. Y a nivel de manos también tenemos que recordar que existe un área que se llama en la base del primer dedo, que es la risartrosis. Según Dan Stress, pacientes por encima de 60 años, la mayoría tenía nódulos de Heberde, con poco dolor, seguidos de nódulo de Bouchard y la risartrosis en menor cuantía cuando hablábamos de artrosis a nivel de manos. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Existen varias formas de poder llegar a un diagnóstico. Uno es el diagnóstico a través de criterios clínicos, ¿no? No voy a pedirle que se aprendan los criterios de clasificación para artrosis de mano. Hay puntuaciones, hay que sumar uno, 2 y 3 para poder definir si es posible o definitivo el diagnóstico. En realidad lo que me interesa mucho es saber si hay dolor y cambios nodulares de artrosis en interfalángicas proximales y distales. Igual para rodillas existen criterios, dolor, crepitación, que es básicamente lo que nosotros hemos estado mencionando durante el transcurrir de la clase. Igual para lo que es artrosis de cadera, existen criterios diagnósticos de tipo clínico. Pero la radiografía yo creo que es lo más evidente que se puede medir. Y en ella tenemos
el estrechamiento asimétrico, la esclerosis del hueso subcondral y la presencia de osteofitos como características radiológicas principales en los pacientes. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Radiografía de rodillas, pinzamiento asimétrico, espacio articular externo conservado, reducción de espacio articular, pinzamiento de tipo asimétrico, esclerosis de hueso subcondral en ambas carillas y formación, no sé si llegan a ver acá, hay formación de un hueso nuevo que se conoce como osteofito. Igual en la otra rodilla, pinzamiento de tipo asimétrico y acá hay un osteofito pequeño que se está formando. Esclerosis del hueso subcondral. No se observan todavía los quistes o geodas, vamos a observarlo probablemente en otras imágenes. En la cara lateral de la rodilla podemos observar la rótula y en ella podemos encontrar la formación de hueso en esta punta, conocido como osteofito. Aquí tenemos un osteofito grande con reducción del espacio o que ambas articulaciones se aproximan, produciendo entonces una artrosis de la rótula conocido como condromalacia de rótula. Aquí formación osteofito también en la parte anterior en este paciente y esclerosis a nivel del hueso subcondral. Por lo tanto, las características radiológicas que ya hemos repasado, como reducción de espacio, formación de osteofitos, quistes subcondrales, esclerosis de hueso, y esto va a llevar a una mala alineación de la estructura articular, son características que podemos encontrar en los pacientes con osteoartrosis. En cadera, por ejemplo, también tenemos los mismos cambios. Aquí podemos ver la cabeza femoral, la bola o la esfera, esta línea blanca que estoy marcando, que es el acetábulo, y entre el acetábulo y la cabeza femoral existe un espacio articular. Este espacio que se ve en una imagen oscura es el espacio que debemos conservar en todas zonas, en zona articular coxofemoral diferente a lo que tenemos acá. Aquí no hay espacio articular, se ha perdido totalmente, se ve esclerosis del hueso, se ha formado hueso nuevo acá como osteofito, se ha formado más osteofitos a este nivel, inclusive se ha perdido el volumen de la cabeza, se comienzan a formar pequeñas zonas transparentes conocidas como geodas. Aquí tenemos geodas o quistes mucho más grandes a nivel del acetábulo. Entonces, estos quistes o geodas son cambios que se dan a nivel del hueso subcondral en los pacientes con osteoartritis. Aquí podemos ver también mayor esclerosis, formación de osteofitos en un paciente con una osteoartritis de cadera o coxartrosis, también conocido, ya que el nombre articular va a definir qué daño se está ocurriendo, podríamos decir osteoartritis de cadera o una coxoartrosis. Y si es en rodilla, podría ser una osteoartritis de rodilla o una gonoartrosis. En manos, los mismos cambios, la presencia de nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. Vean ustedes aquí reducción de espacio articular a nivel de interfalángicas distales. A nivel de interfalángicas proximales también existe cambios de reducción de espacio. Es más, en algunos casos se ve lo que conocemos como el signo de la gaviota. Acá se ve esta, parece una gaviota volando con las alas desplegadas. Podemos encontrar en estos pacientes. O aquí, reducción o pinzamiento del espacio de la primera carpo metacarpiana. Aquí, reducción del espacio con esclerosis a nivel de la articulación del carpo y el metacarpo, que es de la primera articulación o carpo metacarpiana, vamos a encontrar deformación clínica y crujido en los pacientes a nivel de la base del pulgar. Es causa también muy común de dolor. En los últimos años se está describiendo mucho más estos cambios que se están dando a nivel del pulgar. Probablemente sea por el uso del celular constantemente con el uso de los pulgares o la reducción del pulgar al momento de hacer apoyo de estos elementos celulares, qué sé yo, podrían estar originando mala alineación articular y por lo tanto una artrosis ya a futuro. A nivel de columna se describe mucho la presencia de osteofitos. Esta formación ósea, que algunos le dicen picos del oro, son generalmente, a veces son pequeñas, como esta de acá,
o estas de acá, que son pequeñas, o pueden ser exuberantes o grandes como esta de acá, ¿no? Osteofitos que se van a presentar a nivel de columna tienen una característica peculiar, porque estos osteofitos, si ustedes ven, son de base ancha y son horizontales. Un poco para diferenciar de los osteofitos o de los fitos que se forman en la espondilitis anquilosante. Los pacientes con espondilitis anquilosante también forman fitos, pero llamados sindesmofitos. Y esos sindesmofitos generalmente tienen una orientación vertical, tratando de unir dos cuerpos vertebrales con una calcificación mucho más fina. En el capítulo de espondilitis anquilosante van a ver que la formación de caña de bambú se da básicamente por esta formación de sindesmofitos. Aquí tenemos más bien osteofitos que son de base ancha, son horizontales, son grandes. Algunos le pueden decir inclusive que son pinzas de cangrejo. En la vista lateral podemos ver también la formación de estos osteofitos que son generalmente gruesos, anchos y que se proyectan horizontalmente. Más osteofitos gruesos, acá no hay contacto, acá tienden a querer juntarse, pero existe un cuadro clínico que se conoce como la enfermedad de Dish, que vendría a ser la hiperostosis esquelética difusa. Es un cuadro muy peculiar porque en ella sí existe información de osteofitos grandes, enormes, que hacen puente óseo en tres cuerpos vertebrales, generalmente de un solo lado. No es bilateral, generalmente de un solo lado. Ojalá tengamos la oportunidad de ver alguna radiografía de Dish en la práctica con los chicos en estas semanas de práctica en consultorio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al tratamiento? No, doctor, todo claro. ¿Sí? Si está todo claro, yo pregunto entonces. Ya estoy. La pregunta va a ser en el examen. Bien, hablemos de tratamiento. Como sabemos que el síntoma principal en una osteoartritis es el dolor, el tratamiento va dirigido a controlar el dolor. Pero como sabemos que fisiopatológicamente existe daño articular, entonces el tratamiento también va dirigido a preservar ese cartílago articular, porque es el órgano blanco donde se está sufriendo el problema de degradación o destrucción. Por lo tanto, un cartílago que yo pueda controlarlo, pueda recuperarlo, sería la mejor opción de tratamiento. Desgraciadamente hasta ahora no existe ese tratamiento para este cartílago deteriorado o que se forme nuevo cartílago. Existen muchas opciones en investigación que se están trabajando para tratar de promover o estimular formación de cartílago. Y no se dejen engañar cuando le comienzan a comentar sobre células madre, cuando le comienzan a comentar sobre plasma rico en plaquetas, con estimulación de sangre y se transfusiones y se coloca, o sea, todos son no hay ninguna evidencia clínica que funcione para mejora del cartílago articular en esas situaciones, ¿ya? Entonces, hasta el momento no existe ningún tratamiento dirigido exactamente hacia el cartílago. Todo lo que vamos a mencionar son medicamentos que van dirigidos al dolor y algunos de ellos que tienen un efecto de tratar de modificar la evolución del daño de cartílago, para que la evolución del cartílago no sea tan rápido el deterioro y por otro lado tenga más bien un efecto analgésico, ahorrador de antiinflamatorios o de analgésicos que se usan para el manejo del dolor en los pacientes. Ok, entonces empecemos. Lo primero que se hace en un paciente con una osteoartritis es modificar su estilo de vida. Si yo tengo un paciente que es obeso, voy a tener que reducirlo de peso. Si es un paciente que tiene una masa muscular adelgazada, tiene sarcopenia o masa muscular o no hace ejercicios, voy a tener que mejorar esa zona muscular. Si es un paciente que tiene ya mucho deterioro, voy a tener que ponerle pues un bastón, una muleta o un apoyo para que no haya mayor presión de la zona de la articulación. El tipo de alimentación y estilo de vida es importante en los pacientes con osteoartritis.
¿ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer, educar al paciente, enseñarle de qué se trata esta situación y comenzar a corregir el estilo de vida y comenzar a hacer ejercicios, pero que no deterioren más el cartílago. Como segundo paso es hacer un poco de rehabilitación. Sabemos que la terapia física, a diferencia de la terapia farmacológica, es menos dañina. Por lo tanto, el ejercitar zonas musculares como cuádriceps, en el caso de artrosis de rodilla, facilita o mejora bastante los síntomas de dolor a ese nivel. El mejorar la zona de lo que es pantorrillas también ayuda bastante al tema de lo que es articulación de rodillas. La mejora de glúteos, evitar las posiciones a nivel de cuadrado lumbar o lesiones de cuadrado lumbar para el tema de columna, también es importante. Entonces, la terapia física es un paso muy bueno, es un paso que se recomienda tempranamente en los pacientes que ya están presentando dolor de tipo mecánico en una articulación que se sospecha que tiene una osteoartrosis. El segundo paso en un paciente que ya comienza a presentar mayor dolor es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí se preferiría usar los antiinflamatorios menos dañinos. El acetaminofén o paracetamol es un antiinflamatorio, pero que tiene menos agresividad sobre la mucosa gástrica. Por lo tanto, va a haber menos problemas de úlcera, sangrado o perforaciones como consecuencia del uso del paracetamol. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema del paracetamol? Su potencia no es tan fuerte. Tenemos que usar por lo menos dosis un poquito altas, de 1 gramo, por ejemplo, o 2 gramos al día de paracetamol para controlar el dolor. Cuando los pacientes comienzan a no sentir alivio o control del dolor, se comienzan ya a usar antiinflamatorios no esteroideos clásicos o antiinflamatorios no esteroideos que inhiban la ciclooxigenasa 2 o COX-2. En este grupo tenemos actualmente en el mercado el celecoxib y etoricoxib como inhibidores COX-2, pero los antiinflamatorios clásicos tenemos desde el uso de ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, meloxicam, ketoprofeno, desketoprofeno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de antiinflamatorios clásicos. ¿Son buenos? Claro que son buenos para controlar el dolor. Pero ¿cuál es la contraparte de los antiinflamatorios clásicos? Es que cuando yo lo uso por largo tiempo, tengo mayor chance también de presentar problemas ulcerosos, gástricos o de sangrado digestivo. Entonces, la recomendación siempre es usar el antiinflamatorio por el menor tiempo de uso, o sea, usar solamente el tiempo necesario y tratar de usar menos el antiinflamatorio o la menor dosis posible. Como sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos tienden a producir mayor problema digestivo, sobre todo a nivel de estómago, comenzaron a ver que los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 tienden a producir menos problemas ulcerativos. Eso no quiere decir que no lo produzcan, también lo producen. Pero si comparamos los trabajos entre el uso de un diclofenaco y un celecoxib, vamos a ver que los pacientes que usan más diclofenaco van a hacer más problemas ulcerosos que los pacientes con celecoxib. Van a ser menos, pero no quiere decir que no lo hagan, también lo hacen. Por lo tanto, todo paciente que tiene antecedente de problemas digestivos hay que tener mucho cuidado, ya sea con COX-2 o con un antiinflamatorio tradicional. Y es ahí donde se comienzan a usar inhibidores de bomba de protones como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, para tratar de controlar los síntomas digestivos que pueden producir los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? Y por último, el reemplazo articular. Si yo tengo la rodilla totalmente deteriorada y gastada, entonces la cirugía de rodilla puede ser un buen paso para controlar el tema para poder reemplazar esa articulación que está totalmente dañada. Actualmente existen diversos tipos de prótesis que se colocan completas, incompletas, segmentadas, de titanio, etcétera, etcétera. Hay un montón de tipos de prótesis de acuerdo al tipo de paciente que va a presentar o presenta el deterioro articular. Tenemos que mencionar también que existen algunas inyecciones que se colocan en las articulaciones, como los corticoides, por ejemplo. El efecto del corticoide al infiltrar una articulación es
básicamente alivio del dolor, y si una articulación está inflamada o hinchada, lo que va a originar entonces una reabsorción de ese líquido para que esa membrana sinovial se desinflame y por lo tanto el paciente va a tener alivio o del malestar o incomodidad de la articulación hinchada. También existen infiltraciones de ácido hialurónico que se colocan dentro de la articulación. Y también dentro de los primeros pasos de buscar analgesia es el uso de los analgésicos tópicos. ¿Qué nos dicen las tres instituciones más importantes? Bueno, en este caso tenemos cinco instituciones importantes a nivel mundial para el manejo de artrosis. El Colegio Americano de Reumatología, la Liga Europea de Lucha contra Artritis, la Sociedad Internacional de Estudios de Artrosis, el EXEO y las guías NICE, que son las británicas. Si ustedes ven acá, todos coinciden en que la educación al paciente y el cambio de estilo de vida en ellos es importante. Los ejercicios y la terapia física como primer nivel de desarrollo en todos. En eso coinciden bastante. Bajar de peso o ponerlo en el peso ideal a los pacientes, como parte de la terapia inicial en un paciente con artrosis. Después, a comenzar a buscar algunos ortéticos que puedan ayudar a mejorar la postura y comenzar a usar algunos TENS ya como terapia en algunas guías. Saltemos esto porque no todos lo aprueban o no todos están de acuerdo. Algunas terapias alternativas como la acupuntura, la termoterapia, también tienen su utilidad en algunos pacientes, pero de primera línea, los antiinflamatorios tópicos, en cremas, en geles que se pueden aplicar en las articulaciones. ¿Tienen un efecto en algunos pacientes con artrosis? Sí tiene efecto. No en todos, pero si yo prefiero usar algo tópico y que me alivie el dolor, preferiría eso antes de usar un antiinflamatorio vía oral. Segundo paso, el uso antiinflamatorio de no esteroideos. Eso en casi todas las guías están de acuerdo con el uso de antiinflamatorios, pero a la menor dosis posible. El paracetamol, también en la gran mayoría está de acuerdo con el uso de paracetamol. Los inhibidores de ciclo oxigenasa 2 también todos están de acuerdo. La capsaicina tópica, que vendría a ser los agentes irritantes a nivel de la piel para buscar también liberación de endorfinas, algo así como la acupuntura o las picaduras de abeja. Entonces, en algunos hay puntos a favor, otros en puntos en contra. El uso de opioides aquí es algo más controversial. El uso de tramadol, por ejemplo, tramadol, tapentadol o cualquier derivado opioide. También en algunas guías lo recomiendan, otras prefieren no recomendarlo por el efecto básicamente aditivo que puede originar los opioides en los pacientes cuando usan terapia analgésica. Inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo en aquellos que tienen dolor neuropático, también lo recomiendan. Igual algunos usan, por ejemplo, nutricépticos, por ejemplo, glucosamina, colágeno, condroitina. Algunos tienen un efecto favorable, en la gran mayoría ustedes ven que en realidad no lo recomiendan, no es recomendable. Los corticoides intraarticulares en efectos cuando existe inflamación articular. El ácido hialurónico, ya casi en todas las guías lo tienen casi aprobadas, el ácido hialurónico. La duloxetina funcionaría como los inhibidores de recaptación de serotonina, tienen también un efecto a nivel antidepresivo, pero su efecto principal es a nivel del efecto del dolor neuropático, igual como la duloxetina. Ya está aprobado para el manejo de artrosis, también para manejo de dolor por artrosis y algunas otras terapias que en realidad no están bien recomendadas, como uso de medicamentos para artrosis, lavados articulares el reemplazo articular o artroplastía articular sí es recomendado en los pacientes que lo necesitan. Vamos a hacer una revisión de algunos de ellos nada más. No vamos a hacer todos, si no, no vamos a pasar toda la noche acá. Esta imagen es solamente para tener en cuenta que yo puedo tener artrosis, pero puedo tener también solo artrosis o puedo tener artrosis
con alguna comorbilidad. Esto quiere decir, puedo tener artrosis con hipertensión, con diabetes, con problemas hepáticos, con problemas de arteriosclerosis. En estos casos tengo que medir la comorbilidad para ver qué cosa le puedo dar, porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un daño renal con artrosis y le doy un antiinflamatorio no esteroideo, termino por empeorar el tema de la filtración glomerular. Si tengo un paciente con artrosis y tengo un problema de angina, los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir mayor problema cardíaco y el paciente puede terminar infartado. Entonces, hay que tener en cuenta que el paciente que tiene artrosis puede tener adicionalmente otras patologías que les acompañan. ¿Qué nos dicen algunas guías para el manejo de paciente con artrosis? La mayor parte de las guías AC regular nos dicen, inicien ustedes con algo suave, paracetamol, o en algunos casos paracetamol con tramadol, que son dosis bajas, ¿ya? Si la alternativa a la falta o ausencia de la terapia vendría a ser el uso de un antiinflamatorio más potente o el uso de un opioide como el tramadol, o de repente va a poder requerir infiltración de corticoides. Algunos dicen, no, podemos usar un colágeno, una glucosamina, una condroitina, una cúrcuma o algo que me puede ayudar también a mejorar parte del dolor. Mientras no sea tóxico, no hay ningún problema. Pacientes que no responden, entonces se comienza a usar ya antiinflamatorios más potentes a largo tiempo, sobre todo se prefieren los COX-CIPs. Y si tiene algún antecedente gástrico, usar un inhibidor de bomba. O en su defecto, usar analgésicos, cuando falla esto, analgésicos más potentes, como los opioides, corticoides intraarticulares, o por último, operar esa rodilla. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar algunos minutos de manejo de artrosis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, sigamos. En el manejo de artrosis, bien, sí, sí, te escucho. Ah, ok, perfecto. Ya, en manejo de artrosis. Entonces, para no ser repetitivo lo que hemos conversado, eh, inicialmente, ejercicios físicos, bajar de peso, mejorar la masa muscular, poner de repente un bastón para reducir riesgo de caídas en aquellos pacientes que tienen de repente cierta limitación al movimiento, usar compresas frías o calientes para reducir el color y ver la opción de terapias farmacológicas, ¿no? Tenemos analgésicos no opioides, tópicos, inyecciones articulares, opioides, AINES y terapias alternativas. Fortalecimiento, hay muchos trabajos que te refuerzan el hecho de que el mejorar la masa muscular es fundamental para controlar el dolor en artrosis. Eso no lo vamos a discutir. Eso ya está bien claro. Los ejercicios tienen que ser cortos, repetitivos, de 15 a 30 minutos, 3 veces por semana, que pueden ser como caminatas, de salir a caminar alrededor de un parque, 15 a 20 minutos, que mejora la resistencia muscular, mejora la velocidad, te da mejor equilibrio al paciente y evita lo que es caídas. Hay programas que pueden ser en piscinas, como hidrogimnasia, o pueden haber programas de ciclismo con o sin tensión mínima. Dentro de los antiinflamatorios o analgésicos de primera línea, hemos mencionado el paracetamol o acetaminofén, que tiene menor efecto tóxico comparado con los demás antiinflamatorios. Segundo paso, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser los clásicos o también conocidos como no selectivos, o el uso de inhibidores COX-2, sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo gástrico, pacientes con antecedentes de úlcera, dispepsia o problemas de gastritis, y tratar de usar la dosis más baja que se pueda en los pacientes, tratar de usar una protección en aquellos pacientes que tienen de repente algún antecedente previo o que tengan riesgo de alteración gástrica. Evitar el uso de antiinflamatorios en pacientes que tienen renal, insuficiencia renal, por ejemplo, o que tengan insuficiencia cardíaca, pacientes con edema,
pacientes que tienen alteraciones hepáticas o problemas que estén teniendo como úlceras digestivas. Este es un cuadro donde se puede ver, por ejemplo, dos antiinflamatorios eh, conocidos, ibuprofeno y paracetamol o acetaminofén, dos antiinflamatorios que se comenzaron a evaluar en los pacientes con artrosis. Se midieron escalas de incapacidad funcional como el HAC, se midió la caminata en 15 metros, el dolor en reposo, dolor al caminar y también la evaluación del dolor a través del HAC, ¿no? Esos cinco variables se le dio a un grupo de pacientes y se vio cómo respondían. Al parecer, en la parte de incapacidad todo iban igual, pero en la parte de caminata se veía que, por ejemplo, pacientes que usaban ibuprofeno a dosis más altas tenían mejor resistencia o dolor, o menor dolor a la caminata de 15 metros. Eh, el dolor a través de la escala de HAP en pacientes que hacen actividades diarias parecía que respondía tan igual el paracetamol como el ibuprofeno. Pero siempre cuando había actividad física, el ibuprofeno era superior al paracetamol. Es más, el dolor en reposo, dolor nocturno, también se encontraba una diferencia importante. Por lo tanto, el hecho de acetaminofén no es que sea malo para el manejo del dolor, es muy bueno, pero se prefiere usar sobre todo aquellos que tienen dolor de menor intensidad. Los COX-2. Los, este es un capítulo de COX-2 que nos podremos demorar pues, unas 3 horas por lo menos en hablar, pero vamos a hablar generalidades. Sabemos que existen dos ciclos que se producen las prostaglandinas, la vía de la COX-1 y la vía de la COX-2. La vía de la COX-1 producen prostaglandinas de tipo fisiológicas que normalmente funcionan de elementos de protección. Por ejemplo, a nivel del estómago tenemos la producción de prostaglandina E2, que está en el moco o en la parte de la mucosa estomacal para proteger el tema de lo que es la irritación. Y a nivel del filtrado glomerular tenemos la prostaglandina I y la prostaglandina E que sirve para lo que es el filtrado glomerular. Cuando uno usa un antiinflamatorio no esteroideo, lo que va a hacer es bloquear estas prostaglandinas en general y entonces comienzan a tener ya menor defensa a nivel del moco o menor tasa de filtración en el riñón y por lo tanto pueden llevar a daños tanto renales como gástricos. La ciclooxigenasa 2 no tiene mucho efecto a ese nivel, por lo tanto podríamos decir que tiene mejor efecto sobre el estómago, o sea, evitando menos daño y también menos alteración en el riñón, pero se sigue dando de la misma manera, o sea, se sigue manteniendo el mismo riesgo. Por eso, en pacientes con tasa de filtración glomerular bajo es preferible no usar antiinflamatorios ni COX-2 ni COX tradicional, ni antiinflamatorios tradicionales. Recordemos que los antiinflamatorios también tienen alteración de la agregación plaquetaria, por lo tanto, si el paciente está usando algún anticoagulante, hay que tener bastante cuidado. Tienen efectos colaterales, produciendo edema, daño cardiovascular, y por otro lado, si quiero usar en un paciente que pueda tener algún riesgo gástrico, tengo que adicionarle un inhibidor de bomba o el misoprostol para proteger el tema de mucosa gástrica. Una alternativa a los antiinflamatorios no analgésicos y que no producen efecto de inhibición de prostaglandinas, por lo tanto no tiene efecto a nivel de mucosa gástrica, es el uso de los opioides. El tramadol, por ejemplo, no tiene efecto a nivel ulcerogénico, por lo tanto no es como los antiinflamatorios, no va a producir ese efecto de gastritis o de úlcero de sangrado, pero se sabe que los opioides pueden producir náuseas, vómitos, pueden originar estreñimiento o somnolencia en los pacientes. Entonces son efectos colaterales que a veces a algunos pacientes les es muy incómodo y por lo tanto prefieren no usar los opioides. Y algunos han tenido mala experiencia con algún opioide tramadol y entonces ya no desean usarlo. Y es que no es que sea malo el opioide, lo que pasa es que también hay que saber usar el opioide.
Lo que nosotros hacemos es titular la dosis del opioide. Empezamos con dosis más bajitas y vamos incrementando progresivamente la dosificación para evitar los efectos colaterales en el paciente y tratando de buscar un punto de equilibrio donde se encuentre ya alivio del dolor para no subir más la dosis del opioide. En este caso, por ejemplo, podemos titular tramadol en gotas y después pasar a dosis bajas o a dosis moderadas. Cuando uno usa tramadol de dosis regulares, por ejemplo, 50 miligramos o 100 miligramos para calmar el dolor, lo que el paciente va a sentir es automáticamente sensación de náuseas, vómitos, mareos, o le cae mal al paciente dicha pastilla. Sigamos. Otro opioide más potente, ya saliendo del tramador, que es de menor intensidad, es el uso de codeína y oxicodona, hasta llegar al tema de uso de morfina y fentanilo, ¿no? Ya eso lo usamos para dolores un poco más incapacitantes en los pacientes. Agentes tópicos, creo que esto era la primera parte, el uso de compresas frías o calientes, los tópicos que también funcionan, los que contienen metilsalicilatos, tienen también un efecto de calentar la zona articular y también producen alivio del dolor. Eh, Inyecciones. Las inyecciones pueden ser de corticoides o inyecciones de ácido hialurónico. La de corticoides es preferible usarlo para el paciente que tiene derrame articular y que tiene buen alivio del dolor. Se pueden usar hasta 3 o 4 inyecciones al año. No es necesario usar 3 o 4, ojo. Si con una sola inyección el paciente siente alivio, es suficiente colocarlo una sola vez. Pero si el paciente puede requerir otra inyección, hay que replantear qué cosa es lo que está ocurriendo en esa articulación que requiera otra vez la inflamación. De repente tiene una artritis y no se está haciendo un diagnóstico adecuado porque se está inflamando en una segunda o tercera oportunidad la articulación. Las inyecciones de ácido hialurónico no causan un efecto inmediato, alivian el dolor, sí, pero el alivio es después de varias semanas. Mejora por el tema de la viscosuplementación, o sea, es un líquido viscoso que se coloca dentro de la articulación y que mejora la viscosidad dentro del líquido sinovial y por lo tanto la fricción de los cartílagos articulares es menos intensa y por lo tanto eso va a originar menos fricción y menos ruptura de cartílago. También tiene un efecto antiinflamatorio, se ha encontrado, tiene un efecto analgésico que viene en las semanas posteriores. No es adecuado infiltrarlo en una articulación hinchada porque puede originar mayor dolor. Y otro inconveniente es que son de costos muy altos, ¿no? Estamos hablando de una inyección que puede estar costando en promedio unos 1.500 soles. Y otro procedimiento que se hace es lavado articular. Actualmente ya pocos, creo que en ningún lugar en el Perú ya lo está haciendo, lavado articular, que lo que buscaría sería eliminar todas esas partículas de degradación de cartílago que hemos visto en la fisiopatogenia, que también estimulan inflamación en sinovia o producen mayor alteración del medio interno y por lo tanto mejoraría un poco el tema del lavado en los pacientes la zona de articular. Actualmente lo que hacen a veces es artroscopía más bien y hacen un lavado y un cepillado por artroscopía y por eso pueden tener un alivio importante del dolor. O sea, cambiaron de las bolsas grandes que inyectamos en rodilla a un aparatito que entra pues como una hidrolavadora en rodilla con artroscopía. Las infiltraciones. Las infiltraciones ustedes en práctica probablemente lo van a ver. Mañana con mi grupo tenemos unas 3 infiltraciones programadas. Vamos a ver, por ejemplo, infiltraciones, no sé si mañana venga una cadera, pero hay que entrar al espacio articular, que puede ser por la vía supratrocantérica o por la vía anterior a nivel de la zona del espacio articular, siempre teniendo en cuenta que existen estructuras vasculares y neurológicas que pueden causar daño al momento de hacer la punción. Existen puntos de referencia para poder entrar a la zona articular. En rodilla es mucho más fácil. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se está infiltrando por debajo de la rótula. Esta es la rótula. Aquí entramos en el espacio articular y el paciente tiene alivio del dolor. O sea, lo que se inyecta es o el corticoide o el ácido hialurónico.
Otras sustancias que se pueden usar, unas palabras nada más, como la glucosamina. La glucosamina se sabe que, por ejemplo, es una sustancia que lo usa el condrocito para sintetizar mayor elementos. Esta glucosamina entonces tiene un efecto de eliminar algunos radicales superóxidos y algunas enzimas catabólicas que tienen que ver con la destrucción o degradación del cartílago y podrían tener entonces un efecto beneficioso. Tiene, por ejemplo, algún efecto antiinflamatorio. Estos efectos a nivel metabólicos o anticatabólicos son básicamente teóricos, pero no se ve que por estudios de resonancia magnética no se ven que haya una ganancia importante del volumen cartilaginoso cuando usamos pues estas sustancias. Otra sustancia que también se usa con mucha frecuencia es los insaponificables de palta y soya. En ellos son sustancias, productos tanto del aceite de la palta y el aceite de la soya, las cuales se han encontrado un efecto antiinflamatorio de inhibición de interleuquina 1, de estimular la síntesis de colágeno y que su principal efecto vendría a ser el efecto analgésico que se obtiene también después de varias semanas de uso. No ocurre ese efecto en todos los pacientes, pero me podría ayudar a ahorrar antiinflamatorios para evitar los temas de gastritis o úlcera. Y por último, tenemos ya las terapias quirúrgicas, donde podemos hacer una artroscopía para lavado articular. Una artroscopía es de alto costo, una osteotomía cuando tenemos deformaciones articulares o una prótesis o sustitución total de la articulación cuando el dolor ya es intratable. El paciente que ha pasado por uso de analgésicos, antiinflamatorios, opioides, infiltraciones y el paciente persiste con el problema articular de dolor, esta sería la opción, la última opción para poder brindarle al paciente un reemplazo articular de rodilla. Para terminar, entonces, primero tenemos que estar seguros que cuando un paciente viene con dolor en una articulación sea la artrosis lo que le duele y no sea una tendinitis o una bursitis o sea cualquier otra estructura, cualquier otra estructura blanda que pueda causar dolor. El tratamiento inicial va a ser modificación de estilo de vida, ejercicios, perder de peso, analgésicos suaves o de menor potencia como el paracetamol, agentes tópicos, frío, calor o antiinflamatorios tópicos. Si no hay mejora, uso de antiinflamatorios ya un poquito más intensos, incluyendo lo que es el COX-2 y infiltraciones ya sea con corticoides o con ácido hialurónico en los pacientes, uso de estas sustancias como colágeno, glucosamina o derivados de palta y soya o cúrcuma podría tener un efecto beneficioso a ese nivel. Y por último sería pues el reemplazo articular en los pacientes. Creo que esta es la última. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Esa voz de sueño, todo claro. Ninguna doctora, ha sido una exposición muy completa.